Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video también. 7:11 de la mañana. Lo sabemos, lo hemos escuchado, mucho se ha repetido. El encaje legal en Venezuela es de 73% a la fecha. ¿Qué significa eso? Nos lo han dicho los economistas, que de cada 100 bolívares que entran a la banca, 73 de 100 deben pasar al congelador. Quiere decir que solo 27 de esos 100 pueden ser movilizados. Eso limita la capacidad de otorgar créditos. Todo esto lo sabemos y lo hemos escuchado ya por mucho tiempo, por años. Ahora, ayer leíamos, por ejemplo, en titulares declaraciones del presidente de Concecomercio que pedía una flexibilización de esa medida. Flexibilización que no es nueva. La solicitud tiene también mucho tiempo, la hacen prácticamente todos los sectores económicos, incluida la banca, por supuesto, y ese es el punto de partida de nuestra conversación el día de hoy. Agenda Económica con Román Lozinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, consultor, nos acompaña como cada miércoles en el estudio. Asdrúbal, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos oyen. Gracias por acompañarnos. Yo comienzo por lo último, por esa petición que hace Concecomercio, entre muchas otras. Podríamos mencionar muchos más. 73%, estamos clarísimos, es muy alto. Concecomercio apunta a un 53%. ¿Lo ves primero viable y segundo, cómo sería? ¿Cómo se modifica una tasa de encaje legal, por ejemplo, si se diera de 73 a 53? Bueno, tal vez esa es la parte más fácil porque en realidad es simplemente una decisión que tome el Banco Central y no hace falta más nada, ¿no? Es una decisión soberana del Banco Central, está dentro de sus atribuciones como, bueno, responsable de la política monetaria, así que si lo decidiera, simplemente saca la notificación, va a la banca y se modifica, ¿no? O sea, ese es lo más sencillo de ocurrir. Ahora, yo totalmente de acuerdo que el encaje tiene que ser reducido, pero también, como todo en economía, importa que eso se dé dentro de un proceso, ¿no? Y en las condiciones actuales, con los serios problemas que tenemos en materia cambiaria y de inflación, reducir el encaje sin atacar esos temas y sin que eso venga en una senda de reducción importante, no ayudaría, ¿no? Es porque al final el efecto inflacionario diluiría o contrarrestaría lo beneficioso del tema. Entonces, ¿qué es un poco lo que vamos a ver, la secuencia que debería ocurrir? Tú deberías, y yo creo que eso es parte de la prioridad de este primer semestre, deberías trabajar en reducir la brecha cambiaria, en apuntar a que esas dos tasas se acerquen lo más que pueda, casi que eso termine en una unificación, es lo deseable, pero por lo menos bajar las expectativas de evaluación, que son significativas, mejorar el sistema de subastas, de venta de divisas. Ahí hace falta, por ejemplo, un tema positivo, bueno, la disponibilidad de divisas. Ya estamos hablando de que en este primer trimestre casi 2.000 millones de dólares se van a vender en el mercado cambiario, ¿no? Es un monto importante. Pero también hay que introducir cambios en el diseño, la forma como se hace esa subasta, la forma como el resultado de esa subasta se refleja en el precio diario de la moneda, ¿verdad? La tasa de cambio que publica el Banco Central, y especialmente, Román, que también se abra la participación al resto de la banca, porque hasta ahora solo hay 4 bancos autorizados, son los únicos que están atendiendo todo este tema de las subastas para el sector privado, y hace falta incorporar el resto de la banca para tener una mayor amplitud en el número de empresas y de beneficiarios. Y además ampliar también los sectores, porque hasta ahora la prioridad ha sido alimento, medicina, algo de cuidado personal, telecom también algo, y personas naturales también una porción.
Pero bueno, la economía no es nada más eso. Hay otros sectores que también, la propia actividad comercial, Claro. algunas industrias manufactureras, metalmecánica, química, que también requieren insumos. Entonces, necesitas hacer esos cambios. Entonces, tú ordenando el tema cambiario y con, digamos, más estabilidad en ese punto, puedes acometer e ir a una reducción del encaje legal. Yo coincido con lo que ha señalado Consecomercio, esa reducción para también moderar los efectos en la economía Ajá. debería ser paulatina y sostenida. ¿Qué quiere decir esto? Sin prisa pero sin pausa, para decirlo en lenguaje coloquial, un cronograma bien definido de reducción que puede ser trimestral o bimestral, ¿no? Es decir, donde yo hago una primera reducción de 20 puntos, luego una segunda reducción de otros 20 puntos, luego 10 puntos, de tal manera que en el lapso de un tiempo determinado, en mi caso, creo que en un lapso no mayor a 6 meses, tú puedas ver una reducción bien significativa del encaje. Sin embargo, creo yo que no es una medida, lamentablemente me gustaría decir otra cosa y ojalá esté equivocado, pero creo que todavía no lo vamos a ver por lo que he Ya, comentado, ya. porque hay que estabilizar. La veo más hacia finales de este año y donde realmente entonces el impulso fuerte de crédito va a ser en el 2027. 27. Porque bueno, también la gente tiene, y todos, empresas, personas, entender que nosotros venimos de una economía con múltiples desequilibrios, con múltiples problemas que se han acumulado a lo largo de todos estos años. No podemos pretender resolverlos todos al mismo tiempo y de forma rápida, ¿no? Entonces hay cosas que llevan tiempo, el crédito, la recuperación de ese crédito, sobre todo porque crédito hay, ¿no? Tampoco es verdad que no Ujú. existe el crédito existe, es poco, pero existe. Digamos que donde está más ausente es en las personas, lo que llamamos el crédito personal, que por cierto es el crédito más costoso, también es el más rentable para la banca, es decir, que la banca le encantaría prestar a las personas. Ujú. No es verdad, yo a veces leo algunos comentarios, no, la banca no quiere, no, le encantaría. El problema es justamente Claro. este tema de encaje, cómo está diseñado. Pero para tú volver a ver de manera masiva entregas de tarjetas de crédito, mucho más agresivo de lo que tienes ahora, préstamos personales, líneas de financiamiento, créditos de vehículos, eso va a llevar tiempo. Y ni hablar de crédito hipotecario, es un crédito mucho más complicado porque es más de largo plazo, Claro. montos más altos, ¿no? Entonces, digamos que este es un año donde la clave es la estabilización de la moneda. Yo creo un poco para que la gente entienda dónde estamos allí. Nosotros al cierre de enero estamos procesando los datos de febrero, no lo tenemos listo, tal vez la semana que viene ya sí, pero Ujú. hasta enero estamos hablando de una inflación anual en bolívares de casi 600%. Eso es un tremendo problema, Sí, ¿entiendes? sí. Que tiene que resolverse con rapidez. Es Asdrúbal Oliver, es nuestro invitado, economista, consultor. Asdrúbal, has descrito perfectamente lo que serían las bases sobre las que se puede sentar esa idea de reducir el encaje legal. Uno que desconoce el tema piensa en encaje legal y pensamos en crédito, nada más en crédito. Pero, ¿qué impacto real, profundo, ulterior tendría bajar ese encaje legal en la dinámica económica de un país como Venezuela? Es decir, sí facilitaría los créditos, pero ¿qué más? Con la facilitación de los créditos, ¿qué viene Sí, después? efectivamente, es lo que llamamos los economistas el canal del crédito, ¿no? El crédito tiene un efecto multiplicador, ¿no? De manera sencilla, si hay más crédito, probablemente, y es así, las empresas van a tener más capital de trabajo, Ujú, tienen más capacidad de poder crecer, ujú. de poder entonces tener, y poder crecer significa, por un lado, más productos en la calle, lo cual aviva la competencia, Ok. ayuda también en el tema de los precios, Ujú. pero también implica probablemente más capacidad instalada, con lo cual también tiene efectos en el empleo. Entonces hay un efecto multiplicador. Luego tiene un efecto en el consumo. Si parte de esa recuperación de crédito y nosotros, sobre todo de cara al 2027, estamos esperando
que una parte importante de la recuperación del crédito venga vía personal, vía personas, vas a tener un impulso de consumo. Es decir, tú vas a tener personas que, como tienen hoy, van a tener acceso a más recursos, aunque lo tengan que pagar después, hoy van a poder gastar un poco más. Entonces, una persona hoy, el caso típico venezolano, tiene una línea de financiamiento muy conocida por todos, de compre ahora, pague después, que es muy popular, pero si además ese venezolano que ha demostrado ser buen pagador, un banco le da una tarjeta de crédito, entonces, bueno, ya su capacidad de gasto se Claro, incrementa. que sirva para más que un almuerzo. Efectivamente, si además le da una línea de financiamiento y si puede acceder a crédito nómina, que también hay otras aplicaciones que han venido implementando allí, pues se abre su capacidad. Entonces tiene un efecto importante en la base de consumo que se puede incrementar. Entonces permite tener, digamos, crecimiento en los sectores para que muchas empresas que están muy limitadas para crecer porque, bueno, el crédito es escaso o porque es costoso, esto ayudaría. Y probablemente también pudiera ayudar, si todo esto se estabiliza, que es otro factor relevante, a reducir la tasa de interés, que es el costo de ese crédito, que también en Venezuela es muy elevada. ¿Tú sí crees que el Banco Central no ha tomado esa decisión porque interpreta como tú interpretas que esas condiciones no están dadas hoy para poder Mira, reducir en la visión del Banco Central es mucho más rígida desde hace rato. El encaje es una política cambiaria. O sea, en la visual para mí del Banco Central, el encaje forma parte de la política cambiaria. Para mí es un error eso. O sea, porque el encaje, justamente lo que estamos hablando, tiene otras consideraciones, pero efectivamente ellos lo tienen atado a o lo tienen en esos niveles porque consideran que su reducción provocaría una inyección de bolívares en el sistema que, bueno, podía provocar presión en la tasa de cambio. Entonces, esa visual que es muy rígida, yo creo que tiene que cambiarse. Ahora, si es verdad que si tú en este momento estás haciendo un esfuerzo por reducir y ojalá eso se materialice con cierta rapidez, pues es preferible esperar o lograr esa estabilización antes de ir de manera agresiva a una reducción del encaje, que insisto, yo creo que puede ser rápida en la manera como yo lo veo. Creo que tú puedes reducir de manera importante el encaje legal en 6 meses. Eh, cuando sea que ello ocurre, la banca está preparada. Sí, claro, Preparada totalmente. después de Porque que un además gama. esos recursos están ahí, Claro, Román. Es como que tú tengas el dinero allí en un cuarto encerrado y tú, claro. bueno, tú ves que eso está ahí encerrado o alguien que vende mercancía, ¿no? Imagínese que usted tiene una mercancía, vamos a asumir que es no perecedera. En el caso del dinero, la fecha de vencimiento es la inflación, porque ese Claro, dinero claro, pierde valor todos los días, ¿no? claro. Pero un poco el paralelismo, imagínate que tú tengas una mercancía encerrada que las autoridades te dicen que no puedes vender. Claro. La mercancía está allí. Mañana la autoridad te dice, Claro. véndela y tú vas a abrir la puerta y vas a sacar. Es exactamente lo mismo. La banca tiene capacidad, donde eso sí creo que la banca va a tener que hacer un esfuerzo, probablemente un poco más de inteligencia de negocio, inteligencia comercial, es cuando se reactive el crédito personal. Es decir, para comprender bien ese perfil de riesgo de a quién le voy a dar una tarjeta de crédito, quién va a recibir un crédito de vehículo, ¿entiendes? Porque allí sí digamos, es un segmento que no ha sido activo por la banca en estos últimos años. Volver a meterte allí implica entender bien, porque al final ese dinero, el dinero no es de los bancos, el dinero es de todos los depositantes, ¿no? Entonces, tú tienes que tener un buen perfil de riesgo y probablemente en el crédito personal la banca sí va a tener que hacer inteligencia de negocio para entender bien a quién va o a quién va a ir ese crédito, ¿no? Es como tener 10 litros de agua en la despensa de la casa, pero papá o mamá dijeron solo pueden utilizar 7 litros de agua. Ahora, si O tengo... 3, Perdón, exacto. 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 Tengo que guardar 7 y solo puedo utilizar 3. Si hay más agua, si hay más sed, está el agua, pero no me la Sí, puedo tomar. efectivamente. Entonces, una economía que tiene tanta Y tú sed, tienes que esperar como que al día siguiente así para es, volver a tomarte los 3 litros. en una economía con tanta sed,
quién está sirviendo el agua, porque no es solamente una aplicación. Es Tú muy dices, buena poco, pregunta. pero existe el crédito. ¿Quién lo está poniendo? Eso es muy buena pregunta porque efectivamente, y lo vamos a separar en dos segmentos, ¿no? Que al final están medio relacionados. El primero es el segmento corporativo empresarial. Tú tienes hoy la banca, yo diría que cerca del 90% del crédito de la banca es para las empresas, grandes empresas y medianas empresas, ¿no? De hecho, pymes y más pequeñas es muy poco. Esa empresa, incluso con la banca atendiéndola, Mm, necesita mucho más. Entonces, ¿quién le presta además de la banca nacional? La banca internacional. La banca internacional le presta. Sabemos que muchos bancos venezolanos tienen relación con bancos de afuera, en Panamá, Curazao, Estados Unidos. Ujú. Entonces, ahí hay digamos, un eslabón de préstamo. Nosotros Ya. calculamos que esos créditos que está otorgando la banca internacional a empresas venezolanas puede estar en el orden de los 2.000, 2.500 millones de dólares. Es decir, casi el mismo tamaño que lo que se presta acá, ¿no? Entonces, es un nivel importante, pero que está muy focalizado en empresas. Ya. Luego tienes un tercer eslabón, entonces tenemos banca nacional, banca internacional, un tercer eslabón, son fondos. Hay fondos, toda necesidad crea la solución, ¿no? Y en finanzas también, fondos que manejan una cantidad de recursos, que también muy focalizados en sectores claves, sectores que están creciendo, alimento, medicina, el comercio, y prestan condiciones fuertes, pero prestan. Ahí también hay un universo importante, eso por supuesto es segmento muy top, muy corporativo, ¿no? Entonces están estos tres niveles. Luego tienes un cuarto nivel, tal vez más informal, Ujú. con condiciones además mucho más complejas, tasas prácticamente leoninas, Ujú. que es los prestamistas. Claro. Y tú ves allí una cantidad sobre todo de pequeños negocios que se endeudan con un prestamista. Y bueno, los intereses o las tasas de interés es una barbaridad, pero eso existe. Hay gente que ha sacado, yo conozco casos de gente que ha sacado sus negocios adelante basado en un préstamo de un prestamista que además te presta y tienes que pagar prácticamente cada 15 días con unos niveles de intereses que son altos. Lo mismo pasa con las personas naturales de manera muy rápida. Tienes este mecanismo que todos conocemos, el compre ahora, pague Sí. después, el más popular. Hay algo que atiende la banca, pero es muy pequeño. Luego también tienes, eso es un universo ínfimo, no llegará a 1% de la población, gente que tiene tarjeta de bancos de afuera y se endeuda con eso, paga cosas con eso, pero eso es una hiperminoría. Y también es muy popular en los segmentos populares el prestamista. Y es también muy común el crédito de la empresa. Es decir, yo empleado voy a mi jefe y le digo, oye, se me dañó la moto y el jefe me presta una plata que me va descontando de mi nómina. Es un crédito informal ahí de la empresa que existe y los prestamistas sí son muy populares, también con condiciones extremadamente onerosas. Al final te demuestra también el venezolano en esencia es muy buen pagador. El éxito de esta aplicación que todos conocemos es justamente ese. Claro. Y así que, bueno, hay un caldo de cultivo y hay una oportunidad enorme que en la medida que esto se reduzca para incrementar el crédito con un venezolano que tiene que paga, ¿no? Ese es el punto importante. Ayer yo estaba, cuando preparaba en la noche esta conversación, dije, bueno, déjame revisar cuál es el encaje legal en otros países. Y quise concentrarme en la región. Brasil es de aproximadamente 25% el encaje legal. Uruguay aproximadamente 22%. Colombia se sitúa cerca de 11%. Chile aproximadamente 9%. En Perú es cercano a 5% en soles. Pero fuera de la región, revisó China, por ejemplo, varía entre 16 y 19,5%, o Turquía en 8,5%. Pero, cuando revisaba estas cifras, me llamó la atención que en algunos países el encaje es diferente de acuerdo a la moneda. Eso tú dices, ejemplo, República Dominicana te dice, bueno, el encaje en pesos es de 10,6%, en dólares es de 20%. ¿Por qué? Bueno, probablemente por un tema de la percepción de riesgo, ¿no? Prestar a lo mejor en moneda dura en estos países
donde, bueno, hay un porcentaje de evaluación pequeño, pero tiene sus riesgos, ¿no? Por eso un poco riesgo entre moneda o también incentivar el uso de tu propia moneda. Yo coincido, yo creo que Venezuela, cuando te hablé de reducción del encaje, el encaje en Venezuela, si esto se estabiliza, debería terminar entre 15 y 20%. Ya. Es un nivel aceptable para el país. Sí, sí, repito, 11 Colombia, 22 Uruguay, 25 Brasil. Gracias, Asdrúbal. No, a ustedes. Asdrúbal Oliveros es economista, es consultor en nuestra agenda económica de cada día miércoles. Vamos a la pausa, lo hacemos con algo de buena música también. Puede ser esto de, bueno, te dejo que elijas. Mira, No Rain de Blind Melon, Tina Turner con ¿Qué tiene que ver el amor con esto? O Maxi Priest con Mundo Salvaje. No, Tina Turner, que me encanta. Tengo tiempo que no la oigo. Oye, viene Valerio González de Altus con algo interesantísimo de Tina Turner. Aquí la tiene. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.